apenas pues estoy aprendiendo de lo que se habla, se discute. Lo que nos comparte el compañero, uno nota que la situación de salud ataca a todo el país, sin importar los estratos sociales. Pues diferente que tiene la posibilidad de pagar una salud prepagada, pues tiene unos derechos, pues tiene unas vinculaciones diferentes. Y así cada uno de los casos compartió. Pero ¿qué cuenta la historia? Porque lo desconozco, que mi pregunta sobre la ignorancia. ¿Qué cuenta la historia frente a lo laboral? Porque uno nota que el país es sectorial, incluso territorial. Es decir, algunos sectores tienen algunos derechos y unos beneficios, mientras que otros no. Nos compartían los de portuarios. Nos comparte, por ejemplo, el caso de algunos otros sectores donde los trabajadores tienen unos derechos y otros no. En otros sectores. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que cuenta la historia? ¿En qué momento se fracturó eso? ¿En qué momento se hizo esa fisura y esa brecha tan grande en el campo laboral? Cuando desde la etimología lo laboral es una zona. Pero estamos hablando solamente de salud. No. Hice el paralelo. Lo laboral, ¿en qué momento se hace esa grieta entre sectores de lo laboral, pero es sectorial y es territorial? En algunos territorios la laboral funciona muy bien, tiene unos derechos, pero en otros no. En unos sectores tienen unos beneficios y en otros no. ¿En qué momento se generó esa grieta, esa brecha? Bueno, la verdad, usted sabe que Colombia solamente lo que negociamos comenzó en los trabajos oficiales. El pliego nacional estatal no existía. Eso lo da la ley 190 de carrera administrativa. Y usted sabe que el primer concurso duró 10 años. Duró 10 años en vilo y los compañeros estatales tuvieron por primera vez la posibilidad de negociar. Negociar no solamente el periodo de prueba, negociar no solamente la estabilidad laboral. Y nacen los decretos del 160 y ahora el 243. Y eso va avanzando. Entonces nosotros, los trabajadores oficiales, le colocamos un poco de dinámica porque la convención colectiva y la negociación colectiva era solo nuestra. Pero hubo un símil o una posibilidad cierta del Hospital Universitario del Valle, que fue el pionero de los trabajadores del hospital, negociar por primera vez, sin estar la ley vigente y sin ser trabajadores estatales. Ellos entraron a negociar, hubo como una posibilidad y esa negociación la cogió la OIT y ahí estaban los compañeros del sector salud, todos, administrativos, camilleros, enfermeros, anestesiólogos, médicos, instrumentadores quirúrgicos, todo lo que tiene que ver con la actividad específica, por favor, específicamente en salud. Pero tú tienes algo, dijiste algo muy interesante, este país es de regiones. La negociación estatal o la negociación sectorial o circular es diferente en cada parte del país. En cada parte del país es diferente, puesto de que las tácticas de guerra hasta en esa negociación existen. Entonces un día me echaron un cuento precisamente ahorita que trajeron el vaso el agua. Los tuvimos hasta las 2 de la mañana sin un vaso de agua. Entonces son personas expertas que comienzan a agotar al trabajador, que como le decía el compañero, que lo primero que uno pide es el incremento salarial para llenar el estómago y no miran otras condiciones específicas para poder entrar a mirar. Nos sentamos con el gobierno pasado en Cali para negociar un punto de disyuntivo de Sinaltrinal. Aquí hay alguien que habló que dice penal, Sinaltrinal. ¿Compañero? Juan Carlos solamente. Bueno, listo. Nos sentamos con el gobierno anterior para mirar un punto de Sinaltrinal, sede de Bucaramanga, Nestlé. Y estaba empantanado. Y solo era un punto.
el tema de beneficios médicos. Ustedes sí saben, pero voy a hacer la pregunta al escenario. ¿Ustedes qué creen que estaban pidiendo los compañeros? ¿Medicina prepaga o plan complementario? Plan complementario. Estaban pidiendo plan complementario. Yo no entendía por qué, y ese día aprendí. Resulta que el plan complementario te recibe todos los pacientes sin preexistencias médicas. El plan complementario permite que tú hagas un convenio con las mejores clínicas de donde negocies. Allá, por ejemplo, la Valle de Lili e Imanagua en Cali. En cambio, la medicina prepaga no. La medicina prepaga te da las preexistencias y tú no puedes hacer un convenio, porque todos los médicos profesionales están adscritos y pueden atender al paciente. Entonces, las condiciones de negociación son diferentes de acuerdo a las necesidades. El pliego nacional estatal, las negociaciones singulares sectoriales dan una connotación diferente, de mejora o de talanquera. Le coloco dos ejemplos. Sintrachía es el sindicato de trabajadores administrativos del municipio de Chía. Es un sindicato de 130, 160, no recuerdo exactamente. Y el alcalde anterior, no negoció antes de que saliera el decreto del gobierno un punto, digamos, como ejemplo, un punto más del aumento salarial, que el jurídico y el de Hacienda, que cómo iban a pagar si ya se había establecido el gobierno nacional otro punto diferente. Pues eso contesta porque ellos lo pactaron, el jurídico le ha visto bueno y si la plata, hágale, eso no tiene ningún lío. Entonces el alcalde se pone, como era una época electoral, y luego eligieron a y ahí estamos tratando de que se cumplan esos acuerdos. El alcalde de Barranquilla, Char negoció 5 puntos por encima del aumento nacional estatal. Entonces, sí tienen, y aprendí otra palabra que les quiero compartir. Nunca volvamos a decir voluntad política, decisión política. Cuando hay decisión política, no titubea, ni tararea, ni tartamudean, simplemente ejecutan. Entonces en las singulares se puede pasar a eso, y en las sectoriales nos podemos poner de acuerdo para entrar a mirar un poco más, porque el ambiente sectorial es diferente, como los controladores aéreos, los bomberos de la aeronáutica, y 2 casos sui generis en el país, que son los trabajadores médicos de las fuerzas militares de Colombia. Los trabajadores médicos que atienden sus hospitales militares son civiles al servicio de militares, pero su contrato es de libre nombramiento y remoción, no están en carrera, porque en el momento del acto legislativo 01 del 2005, que ustedes ya lo recuerdan, lo conocen, y nunca nos vamos a olvidar, se quedaron por fuera y recurrieron a un guiño que en ese momento estaba Francisco Martés, y les dijo: pues la única para que no haya masacre, colóquese el libre nombramiento de remoción, y a ustedes no los van a destituir porque están en un hospital militar. Ahorita estamos en Estercoy, y el hospital militar, con su coronel jefe de saneamiento básico del Ejército de Colombia, dijo que no iba a retirar a los 2 compañeros que tenían fuera. Ese caso con nuestro filial y nuestro prohijado ACMI, vamos a ir al OIT, no queda otro remedio. Los trabajadores del Banco Agrario tienen contrato porque son trabajadores oficiales, al igual que con pensiones, pero ellos tienen contrato con cláusula presuntiva, que tampoco les dio la gana, disculpen la palabra fuerte, no les dio la voluntad de que quedara en la reforma laboral, eliminar la cláusula presuntiva, para que esos compañeros tengan la posibilidad de tener contrato a término indefinido. Entonces, ves, compañero, por qué las negociaciones son diferentes en diferentes escenarios, y mucho más en las regiones, y mucho más en el tema de salud, cuando la última reforma a la salud fue la ley 100, y cuando nosotros no tenemos políticas públicas estatales de salud y de educación, simplemente tenemos políticas gubernamentales
Cada gobierno que viene crea, como amanece o como anochece, una política gubernamental. Entonces, esa es la dinámica de saber cuáles han sido las brechas específicas para poder entrar a mirar. ¿Cuántos son colegas aquí, abogados? ¿Quieren ser millonarios, compañeros? Aprendamos inglés y defendamos al empleador. Y verá que nos vamos para el OIT y nos dan 250.000 o 500.000 dólares de honorarios para defender al empleador fuera del territorio latinoamericano en la OIT. Ese es el mejor empleo. Defender al empleador porque paga mucho mejor, pero tenemos que aprender inglés, los colegas abogados. Entonces, la dinámica de negociar y las brechas laborales se han establecido y ha habido una dinámica diferente en el país. Para este departamento de organización y planeación, queremos seguir en el crecimiento. Para poder crecer, es lo que tenemos que pagar lo que es. Para poder crecer, la señorita tiene que ganar igual que el señorito hombre que trabaja en tu puesto de trabajo. Igual trabajo, igual remuneración. Las brechas sociales de género del país todavía siguen marcadas. Y a nosotros también nos hacen acoso laboral y acoso sexual. Usted no crea que solamente es dinámico para el sexo femenino. Las cosas están ya marcadas e inventadas. Entonces, no sé si me extendí mucho y si te respondí, o si no, volvemos a replantear la pregunta. Compañero, ¿quién sigue? Compañero, ¿quién más? Julio. Alex, qué pena que pregunte también de pronto desde la base de mi ignorancia, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo la CUT, además que es representación nacional, acerca de lo de salud también, hablándome a la parte que dice el compañero anterior? Ahora, Chuya, estuvimos en Bogotá, en una marcha y un paro por la salud, 3 departamentos, que es el eje cafetero, ¿cierto? Y por conocimiento de otros compañeros, Santander ya negoció y no estuvo en marcha. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué FECODE y por qué la CUT no nos acompaña para iniciar el paro contra la salud indefinido? Llevamos desde mayo del año pasado la ruptura que hubo de contratación, seguimos en las mismas. Usted acaba de decir ahorita que la gente que negocia o el sindicato debería revisar los acuerdos antes de llegar a nuevos acuerdos, y fuimos a Bogotá a lo mismo, a revisar lo que ya se incumplió y que nos vamos a dar tiempo hasta octubre. Entonces mi pregunta es, ¿por qué está tan ausente la CUT y FECODE para iniciar un paro sobre salud? ¿O solamente los que nos enfermamos, los que necesitamos servicio de salud, es el eje cafetero y los demás están muy bien? Ahí aparece la parte donde dice él, porque en unos sectores ya se negoció, se mejoró la salud y aquí seguimos nosotros en las mismas. Bueno, como tú eres de Antoc. ¿Dónde? No, él es doctor. Yo soy educal. El compañero de Antoc. Era para ver si está poniendo cuidado. Nosotros hemos crecido ahí. Aldo Cadena fue presidente de CITES. Él es el actual, ¿cómo se dice? Director, presidente de FOMAC. ¿Cómo se llama? Vicepresidencia. ¿Vice? Sí. Ese cargo es de vicepresidencia, ¿no? Sí. Bueno. El FOMAC está unido o sigue los lineamientos básicos de la fiduprevisora. Nuestro facilitador de OIT, que representa a los trabajadores, que lo eligió tripartitamente la Comisión de Concertación, que es Beethoven Herrera, fundador de la CUT, él es miembro de la Junta Directiva de la fiduprevisora. Como los maestros en Colombia tienen un régimen especial y excepcional en salud, al igual que los de Ecopetrol y al igual que los profesores de las universidades públicas del país, no creo que se me... y las otras entidades que lo acabo de decir, y eso que aparte de ACEMIL existe un sindicato de civiles que no son de la parte de salud, sino administrativos, que se llama ASODefensa. Tienen unas condiciones muy diferentes. Como no pasó, vamos a hablar primero de lo económico, como no pasó la ley de ajuste fiscal, hace falta plática, porque esos fondos se tocó la plática. La nueva EPS, que hace poco se intervino y que hace poco los socios mayoritarios de las cajas de compensación del país le cedieron las acciones al gobierno para que tener dominio, intervino, pero la nueva EPS le debe dinero a todo el mundo, a todas las IPS y a todas las EPS.
Si hay una división al interior de un sectorial, que no hubo mesa sectorial de salud, entonces hay que mirar con los compañeros del sector salud cómo está. Desafortunadamente no hay ningún ejecutivo del sector salud, ni de CINDES, ni de ANTOC, se presentaron pero no quedaron electos, pero nosotros sí acompañamos cuando ustedes nos digan. Entonces simplemente es de coyuntura. En el Valle del Cauca, que había un consorcio que se llamaba Cosmitec, que eran 3 pulpos de la salud, en ese momento se quedaron sin el contrato y contrataron a otras personas. Entonces un día me dijeron: compañero, ¿usted tiene cómo ayudarnos a que nos ganemos el contrato en tal parte de salud? Yo le dije: claro, ¿tú tienes seguro de vida, compañero? Me dice: no, ¿por qué? Cómprate un seguro de vida y un revólver, porque eso ya está dado. Y los que le van a dar el contrato para ese sector del país, matan al que se le mete. Entonces se maneja mucho dinero y mucho tema y contratación para los profesores en el FOMAC, y hay muchos intereses particulares, que hay corrupción y que hay X, etc. Pues todo el que quiera pues denuncie y mire, pero hay unas disposiciones muy complicadas en ese tema. Nosotros sí acompañamos donde sea, compañero, simplemente es estar mirando. Cuando comencé la exposición decía que era invitado oficial, entonces me pagan el tiquete, me dan 200.000 pesos de viáticos y vengo para acá. Pero cuando hay mítines y hay otros con otras partes y no es oficial, no mandan la carta de invitación, no es oficial, por consiguiente no tenemos las garantías para ir. Pero si es de mi partido y si es de mi corriente y mi pensamiento político, pues tal vez yo iré, porque esto también funciona así, ¿no? Entonces hay que mirar dónde están los compañeros del partido que están apoyando ANTOC, o dónde están los compañeros del sector democrático que están en CINDES, que han dejado descolgar un poco la salud que beneficia a los trabajadores. Entonces hay que mirar y ajustar tuercas al interior, porque nosotros estamos listos para lo que ustedes digan, donde sea y estar. Y aquí yo no iba a venir, porque estaba planillada otra cosa. Aquí la compañera Sandra me regañó y dije: yo voy y cumplo y vine, y aquí estoy. Susana Urrea. Y resulta que me doy cuenta que yo era el único que venía, entonces por eso mi charla está corta, porque resulta que otros compañeros complementan, pero nosotros tenemos que ser versátiles en todos los temas que competen en las charlas que vamos a los encuentros regionales. Entonces hay una dinámica específica y todos los compañeros están pensando en la consulta. Ahí no sé si respondí. El siguiente, por favor. Bueno, compañero, escuchándolo pues en todo el panorama, porque ha sido muy interesante su intervención en el sentido de, digamos, de tocar muchos asuntos dentro del panorama de lo que ha sido, digamos, el proceso legislativo, los mismos inconvenientes que han habido dentro del ministerio, con la ministra Ramírez, con lo que ha pasado con el actual ministro, todo esto. El muñequeo, digamos, de un partido que es el que está manejando el país, y frente a eso no se puede desconocer. Entonces ahí uno entiende ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del Partido Verde, con lo que hay, el escándalo tan tenaz que hay de la entrega de plata que hubo para comprar magistrados, para comprar senadores, que ya los tienen en la cárcel allá, presidente, Cámara, de Senado, de la línea del Partido Verde, que fueron los que negociaron todo eso. Pero sí me llama la atención es que todavía, usted lo decía, siga el Partido Verde manejando todo, y eso es una realidad, porque los representantes del Partido Verde a nivel nacional se dan las ínfulas de decir que son prácticamente impolutos y que están haciendo todo bien, cuando a la hora de la verdad pues claramente, y los hechos son tosudos para mostrar que estamos totalmente en unas condiciones muy tenaces, ¿cierto? Porque es que me parece que eso es clave ahí en ese, digamos, en ese sentido. Entonces eso entiende todo esto. Por otro lado, mire la situación, usted lo decía, el presidente iba a prescindir de Sanguino, que es el representante del Partido Verde en el gobierno, ya lo dice usted, eso como que se está enderezando, ¿cierto? Entonces eso deja
digamos, esa sensación dentro del movimiento social, del movimiento sindical, la manera como de pronto se están manejando las cosas allá, que lo que están haciendo es hacerle perder credibilidad a un gobierno que se pretendía que fuera el gobierno realmente del cambio, y que a la hora de la verdad, para nosotros, desde el punto de vista del sector trabajador, llegamos con una expectativa. Usted recuerda que una de las cosas y uno de los elementos fundamentales de la CUT Nacional fue tener un paquete, y usted lo decía, que era abogado, entendió en su momento la situación de los proyectos de ley que desde la CUT y desde las centrales obreras se trabajaron por ahí 3 o 4 años antes. Para tener ahí esos paquetes y decir, bueno, en el momento en que esto es lo que nosotros vamos a defender. ¿Y qué sucedió con todas esas cosas? ¿Qué ha pasado? Eso se fue a dormir en el baúl de los justos, ¿no? Y se llegaron con otro tipo de cosas distintas. Entonces ese trabajo de desgaste del movimiento sindical, donde hubo hasta aportes de esos aportes internacionales para hacer todo este tipo de cosas, eso se quedó ahí y realmente el movimiento sindical no se defendió. Y usted lo dijo muy claro, que me parece muy interesante lo que usted planteó con la parte colectiva, que dijo usted que había un decreto y que el decreto estaba listo y entonces que habían varios, pero entonces según eso y queda claro, Glorine Ramírez afín al gobierno, le jugó mal al gobierno, y entonces finalmente por eso no salieron los decretos, pues fue lo que yo entendí dentro de lo que usted planteó. Entonces esa es una situación que a mí me deja como muy inquieto en el sentido de entonces qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Hay una negociación colectiva, la negociación multinivel, está ese decreto ahora que se está, digamos, estudiando, donde hay una cantidad de falencias, donde el decreto con el que se está negociando en el sector estatal tiene falencias y ya quedó demostrada en la última negociación. Entonces, esos elementos, la CUT frente a eso, y hablo desde del Ejecutivo, independientemente de que al interior tengamos o no tengamos ciertas cosas, que ha habido como el punto de vista de la seriedad de eso, porque usted lo dijo muy claro, se están enfocando ahora es en la campaña. Creo que hay 4 o 5 de ejecutivos de CUT que aspiran al Congreso, que hay de FECODE otros 3 o 4 que aspiran a lo mismo. Finalmente van a poner al movimiento sindical a decir, trabajemos para que estos ciudadanos lleguen allá, para que nos arreglemos esta situación que queda desorganizada. A mí me parece que en eso sí tenemos que ponerle como seriedad al asunto. Y el tercer punto, compañero, hay una problemática usted del Valle, están matando líderes sociales en el Valle. Hace 3 semanas mataron a una persona que se desconoció en el Valle, un dirigente de ANET en Palmira, ¿cierto? A Roncancio, ¿cierto? Es una persona cercana, lo mataron allá, y uno dice, bueno, y ha ido pasando un montón de cosas, y dice uno, bueno, ¿qué va sucediendo ahí dentro de eso, ¿cierto? ¿Cuál es esa realidad? Porque petrista como el compañero y lo que hacía pues a nivel de la subdirección y todo eso, dice, ¿qué pasa? Y ellos mismos se quejan allá, ¿qué está pasando con eso? ¿Cierto? O sea, hay un desorden en el macho, entonces uno no entiende qué es lo que... No, muy buena intervención. ¿Usted sabe cuál va a ser nuestros mejores compañeros? O sea, pareja sentimental en adelante. El mío va a ser producto de la inteligencia artificial.